Cuando uno habla de convergencia, digamos que es un lugar común ya voy a hablar de convergencia. Todos sabemos que hay convergencia y lo más bonito que pasó con ese concepto es que pues, nos ha vuelto a hacer pensar que lo que sabemos lo sabemos entre todos. Pero la convergencia normalmente se deja solamente en el nivel de convergencia de pantallas, de plataformas, de dispositivos mediáticos, que tenemos las redes digitales, que tenemos las plataformas digitales, que tenemos los medios clásicos de comunicación, que tenemos nuevas ventanas de narración digital. Entonces, normalmente el concepto de convergencia como que habla solamente de eso. Pero el concepto de convergencia también está de moda en otros tipos de pensamientos. O sea, hoy se descubrieron las culturas indígenas ancestrales porque ellas tienen un pensamiento convergente con la madre tierra y con la naturaleza y con todos los seres no humanos, pero seres vivos con espiritualidad. Entonces también hay convergencia ecosistémica con el medio ambiente y con las culturas ancestrales. Pero también hay convergencia, digamos, de saberes. Ya no es solamente que se juntan los saberes, sino que se mezclan y comenzamos a juntar arte con diseño, con pedagogía, con educación, con política y comenzamos a trabajar conjuntamente eso. Hay convergencias sexuales, hoy la sexualidad es disidente, fluida, trans, en búsquedas de identidades propias corporales para eso. Entonces, lo que el concepto de convergencia, la clave no es tanto dejarlo en lo digital, sino llevarlo a que es un nuevo mundo en el que nos dimos cuenta que aunque el capitalismo proponga que somos individuos, yopitalistas, debemos convivir con otros, aprender con otros, crear con otros, producir con otros. O sea, es la construcción colectiva de la sociedad lo que la convergencia llama la atención. En el siglo XX el mundo era muy claro. Estaban las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias económicas, el mundo era claro. El mundo era claro porque existía la familia, la iglesia, todo el Estado. El mundo era claro porque existía un concepto de Teodoro Adorno que se llamaba la industria cultural. Medios de comunicación que hacían mercancía de la cultura y con eso hacían negocio para el punto. Si uno quería enterarse de algo ilustrado, iba a los medios escritos. Si quería enterarse de algo más pop, iba a la cultura de Hollywood. Y cuando uno quería lo popular, pues iba a las músicas, a las comidas, al territorio. Pues hoy en día estamos en problemas, porque ¿qué es lo popular hoy? Lo popular es lo que pasa por las redes digitales, lo que es tendencia, o lo popular es aquello que es auténtico, genera identidad y pertenece al territorio. Entonces estamos en problemas complicados y ahí es donde yo digo que habitamos como tres mundos que no son puros, sino superpuestos y que se convierten en culturas bastardas. Las culturas bastardas consisten en que somos herederos de la cultura moderna ilustrada, donde nos enseñan que hay que ser culto por tener saberes de las bellas artes, de la gran racionalidad occidental, de la ilustración, por ser herederos de un bagaje occidental de cultura bastante racional de lo que exijo la universidad, pero también somos parte de la culture, o sea, la cultura que no está basada en habitar el mundo de la modernidad, sino en evitar las tendencias, los flujos, los signos herederos del pop, herederos de Hollywood, herederos de todo esto que pasa por las redes digitales. Y somos culture, somos gente que navega por tendencias mundializadas de cultura, donde lo importante es entrar en una tendencia, navegar por unos significados colectivos que nos permiten ser Kardashian en toda parte o ser parte de una cultura. Pero creo que eso pasa en todo el mundo, pero en el mundo europeo y en el mundo gringo, como que con eso se agota el mundo. La virtud que tenemos en América Latina y en las culturas pobres del mundo es que tenemos otra cosa que es cultura popular. Entonces uno junta cultura popular, ¿qué es? Aquella que pertenece a nuestra memoria cotidiana, a nuestras prácticas de vida cotidiana, a la comida, a las músicas, a las hablas, al humor. Y yo la caracterizo básicamente como tres cosas: todo aquello que narramos pero no conceptualizamos, todo ello a lo que le ponemos el cuerpo, como el baile, pero no lo pensamos, todo aquello que pasa por el humor pero no por la solemnidad de la razón. Entonces,
digamos que somos culturas bastardas porque somos herederos de estas tres grandes culturas y vamos mezclando y todos tenemos un poco de todas esas, no es que seamos una o la otra. Entonces hay que pensar que si copiamos la cultura moderna fracasamos porque somos jurásicos, porque ya es algo que la sociedad siente que no estamos haciendo interlocución. A esa cultura moderna le ponemos algo de culture, podemos ganar en comunicabilidad, en tendencia, en movilidad, en movimiento, que es lo que necesitamos. Pero eso nos haría habitantes del mundo, pero que para habitar lo local necesitamos ir a la cultura popular para poder significar. Entonces lo que yo diría, en conclusión, las culturas bastardas es habitar la cultura moderna, la cultura culture, pero poniendo la lógica de enunciación en lo popular, en lo nuestro, en la mirada que nos hace posibles a nosotros estética y narrativamente. Y en los tres casos no es un asunto de contenidos, o sea, no es un problema de valores, no es un problema de contenido, no es un problema de marcos teóricos. En los tres casos son problemas de estética, narrativas y maneras emocionales de vivir la vida. La educación, digamos, es una genia jurásica espectacular. Yo cada vez admiro más al sistema educativo, porque la educación viene de un largo aliento, o sea, hubo educación desde que se creó el mundo. O sea, ha creado teoría y teoría y teoría y teoría. La educación ha creado un aparataje discursivo, conceptual e institucional que es maravilloso. Y desde el siglo XVI o XVII, cuando fue la universidad y el sistema formal de educación, el sistema casi no ha variado. Es una maravilla cómo se creó un sistema tan poderoso que todas las cosas que han pasado y que han tratado de cambiarla entran y la educación, el sistema educativo las normaliza, las naturaliza y casi que las pone en un lugar casi que no es conservador, las pone en un lugar seguro. Entonces se extiende el mundo, el descubrimiento, vamos a decir, por ejemplo, en tecnologías. Apareció la televisión, la educación dijo, listo, televisión, venga aquí, la meto al aula, la meto a la escuela y te normalizo. Ahorita aparece el internet o digital, dice, venga, te meto y te normalizo. Aparece el feminismo, venga, lo meto y lo normalizo. Aparece el medio ambiente, venga, lo meto y lo normalizo. Aparece la revolución sexual, venga, lo meto y lo normalizo. Es una genialidad porque las adoptamos todos, pero las metemos en nuestro relato. Lo que creo que está pasando con no solamente la revolución digital, no es solamente, sino la manera de pensar el mundo es que nos aburrimos de las élites y la institucionalidad moderna del siglo XX. O sea que no creemos en los políticos, no creemos en los gobiernos, no creemos en la democracia como está armada, no creemos en la justicia, no creemos en la educación, no creemos en los medios de comunicación, no creemos en los periodistas, no creemos en los padres. O sea, nos hartamos de las promesas de la modernidad. La modernidad nos prometió que íbamos a ser más humanos, más libres, más bonitos. Y el resultado de la modernidad es guerras por todo lado, hambrunas, inequidad social, despilfarro, acabar con el ecosistema, matar la naturaleza, ser homofóbicos, ser machistas, apropiarse la riqueza, celebrar el consumo. O sea, la promesa moderna es un fracaso. O sea, no genera ninguna emoción, nada de eso nos hace felices. Entonces hay un hartazgo de eso. Y en ese hartazgo también entra la educación y el sistema educativo. Entonces, no quiere decir que tenemos que desmontarlo todo porque no se va a poder hacer porque las instituciones somos un jurásico, pero pensemos que la educación era el gran dinosaurio de la época clásica. Y ese gran dinosaurio nunca desaparece, pero se va a convertir en muchas formas de aves. La heredera más fiel a eso es la gallina. Entonces tenemos que pensar de pasar un gran dinosaurio a convertirnos en gallinas diversas, múltiples, y vamos a sobrevivir, y vamos a sobrevivir súper bien, y vamos a sobrevivir bacano, pero tenemos que asumir que hay que pensar que estamos habitando un nuevo mundo, que nos cambió el mar y tenemos que navegarlo distinto. No, si no hacemos eso nos va a pasar lo del Titanic, que esta vez sí nos cambió el mar, y ya no podemos solamente comprar tecnologías, meterlas a un aula, reproducir el aula,
no nos vamos a hundir como el Titanic. La metáfora del Titanic era muy buena porque antes las revoluciones contra la educación eran profundas, eran submarinas, era al borde de eso, eran conceptuales. El feminismo y todo era una cosa conceptual. La revolución tecnológica es como el Titanic porque es de superficie. Nos estamos dando contra un iceberg que apareció de pronto. Entonces ya no tenemos que buscar profundidad. Y la educación sigue respondiendo desde profundidad. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es aprender? No, tranquilito, ya eso no va a existir más. La pregunta es, ¿hacemos sentido sobre la superficie o nos fregamos? ¿Qué tipo de humanismo vamos a producir desde acá? ¿Qué tipo de sociedad vamos a producir desde acá? La fortuna que tenemos es que los de la revolución digital la están haciendo, Zuckerberg, Steve Jobs, pero no están imaginando el proyecto de sociedad. Entonces, si nos subimos sobre Zuckerberg y Steve Jobs, imaginamos de qué estamos hechos los sujetos humanos de este tiempo y los colectivos, la educación tiene las respuestas de futuro que estamos buscando. Pero la educación tiene que dejar de mirar para atrás, de ser un lugar de conservador, dejar de ser iglesias y catedrales del conocimiento y comenzar a hacer navegaciones de futuro.